Saludos cordiales, soy el Padre Álvaro Flores del Ministerio Buena Nueva. Este es su espacio de reflexión bíblica. Sea usted bienvenido, bienvenida. Meditamos hoy, en este día, martes 17, el Evangelio de Lucas 7, versículos del 11 al 17. Escuchamos con atención. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Acercándose al ataúd, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: «Joven, yo te lo mando, levántate». Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo». La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me encanta cómo termina el texto. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. ¿Por qué llega a esa conclusión la gente? Porque ve cómo Jesús, con su vida, con sus acciones, manifiesta la cercanía de un Dios salvador, de un Dios que quiere la vida, de un Dios que no quiere la muerte de nadie. Esa es la conclusión que saca la gente. La vida de Jesús muestra esa cercanía de un Dios que ama, de un Dios que se compadece, de un Dios que le importa la vida de cada uno de nosotros. Ya sabemos cuál fue el contexto desde donde aparece esa frase de la gente. Hay una viuda, recuerden ustedes, en aquel tiempo, una mujer que era viuda para el pueblo de Israel era como signo de maldición. El haber perdido a su esposo era como que Dios la había castigado. Era el pensamiento de aquel tiempo. Y quedarse viuda era una sensación de dolor para una mujer. Ahora, la situación es doblemente terrible, porque esa mujer dice tiene un único hijo. En la lógica es que el hijo era como pues aquel que le apaciguaba, diríamos, el dolor a aquella mujer, y pues le dio parentela. Recuerden aquella frase muy interesante cuando a Isabel y a Zacarías Isabel queda embarazada y la gente se alegra, dice, porque Dios como que le quitó la maldición. Es decir, tener un hijo, sobre todo un hijo varón, era signo como de esa bendición de Dios. Que esta mujer era viuda y que había perdido a su hijo, diríamos, era como una doble maldición. Por lo cual aquella mujer está viviendo un momento terriblemente de dolor. Ya de por sí por haber perdido a su hijo y también por la presión social y la presión religiosa que va a sentir al descubrir que prácticamente Dios como que la había tomado, la había rechazado, como que Dios se había empecinado contra ella. Es un dolor fuerte. ¿Qué es lo bonito del texto? Que dice que Jesús, cuando miró a aquella mujer, se compadeció de ella. Esa frase es muy bonita. Es muy típico del Evangelio de Lucas hablar mucho de la compasión de Dios. Y Jesús siente compasión. Recuerden ustedes, la palabra compasión no es lástima. Compadecer es sentir con, para usar un lenguaje latinoamericano, me pongo en los pies del otro para sentir su dolor. Y es que de verdad, la única manera para poder de verdad acompañar a alguien es ponerse en sus pies. Cuando uno quiere desde sus categorías y desde sus pensamientos querer iluminar la vida del otro, pero no pasar por esa realidad de ponerse en los pies, va a ser muy difícil. No es fácil, hay veces, saber iluminar la vida de los demás, pero cuando uno sabe ponerse en los pies del otro, sabe
descubrir ese dolor y dejar que ese dolor lo atrape, uno sabe actuar mejor. Jesús dice, se compadeció de ella. Jesús no tuvo lástima, tuvo compasión. Se dejó atrapar por el dolor y por el sufrimiento de aquella mujer. Es ahí que Jesús le va a decir esta primera frase que es hermosa: no llores. Qué bonito es eso. Primera frase que creo que es hermosa, que nos las metamos en el corazón: no llores. Dios no le gusta que nadie llore. El sufrimiento es parte de nuestra vida y es real que en diversos momentos de nuestra vida vamos a experimentar el sufrimiento. Ahora, tenemos un Dios compasivo, tenemos un Dios misericordioso, tenemos a un Jesús que acompaña nuestra vida. Y la primera frase que nos lanza es: no llores. Si tú confías en el Señor, déjate atrapar por esa frase: no llores. Decir no llores es decir, estoy contigo, te estoy acompañando, no estás solo, porque va a querer decir entonces no hay que echar lágrimas. No, es decir, a la mujer le está diciendo Jesús: no estás sola, Dios está de tu parte. Tanto así que esa frase de Jesús ahora se convierte en realidad. Dice que Jesús se acerca al ataúd y lo toca. Miren ustedes, esa acción es terriblemente escandalosa. Los que llevaban el ataúd los que acompañaban el ataúd iban lejos. Jesús no se pone lejos, se acerca. Tocar el ataúd no era permitido para el maestro, de hecho para nadie, porque quedabas impuro. Jesús no le importa eso. Se hace uno con el dolor de aquella mujer y se acerca y lo toca. Y no solo lo toca, sino que en esa autoridad que viene de Dios le dice: a ti te lo digo, joven, levántate. Eso es. Dios no quiere ni la muerte de nadie, Dios no quiere ni el sufrimiento de nadie. Dios nos quiere levantados, nos quiere con vida. Dios ama nuestra vida, Dios ama tu vida. Dios por eso te dice hoy, en este día: levántate, no llores. Yo estoy contigo, te estoy acompañando. Soy un Dios que no te deja solo. No te sientas solo. Dios siempre está de tu parte. Experimenta la cercanía de un Dios compasivo, un Dios misericordioso, un Dios que te ama, un Dios que está siempre para acompañar cada una de tus realidades. Por muy difícil que sean, Dios sabe levantar esa vida. Siente la cercanía de ese Dios. Créele a Él, créele a Jesús, que si tú le crees, vas a poder experimentar la cercanía de este Dios que nos ama, que nos quiere y que está de nuestra parte. Que el Señor te bendiga, que te conceda un hermoso día. Si esta reflexión sirve para evangelizar, compártela. Y te invito para que te unas también a nuestro canal de YouTube del Ministerio Buena Nueva. Nos encontramos en otro momento.